Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un concepto que, sinceramente, me ha volado la cabeza cada vez que lo pienso, y estoy súper emocionado de compartirlo con ustedes. ¿Alguna vez han cometido un error, lo han arreglado, y luego, como por arte de magia, ese mismo error vuelve a aparecer? Parece un ciclo sin fin, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a desentrañar por qué sucede esto y, lo más importante, cómo romperlo. Prepárense porque el título de hoy, si el error se repite, no es un error, es solo la punta del iceberg de un tema fascinante. Y si este tipo de contenido les resuena y quieren explorar más ideas que los hagan pensar, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Vamos a empezar esta aventura mental. Imaginen esto, están trabajando en un proyecto importante, ya sea en el trabajo o en casa, o incluso en un hobby que les apasiona. Han cometido un pequeño desliz, algo que no salió como esperaban. Lo detectan, corrigen el problema, se sienten aliviados, piensan listo, problema resuelto. Pasan unos días, semanas o quizás meses, y de repente, ¡bam!, el mismo error vuelve a aparecer. No es una versión modificada, no es un error parecido, es el mismo error. ¿Cómo es posible? La primera reacción es, por supuesto, la frustración. Pensamos, soy un desastre, no aprendo, esto nunca se va a arreglar. Pero, ¿y si les dijera que esa repetición constante no es necesariamente un signo de incompetencia, sino de algo mucho más profundo y, francamente, útil? Piensen en sus propias vidas. ¿Cuántas veces han tenido una discusión con alguien y, a pesar de intentar resolverla, las mismas tensiones vuelven a surgir? O quizás han intentado adoptar un nuevo hábito saludable, como hacer ejercicio o comer mejor, y después de un tiempo, vuelven a caer en los viejos patrones. Estos no son solo errores aislados, son patrones que se repiten. Y aquí es donde entra la idea central de hoy: si un error se repite, deja de ser un simple fallo aleatorio y se convierte en algo más. Se convierte en una señal. Una señal de que hay algo subyacente que aún no hemos abordado por completo. En la programación, por ejemplo, si un programa crashea de la misma manera una y otra vez, los desarrolladores saben que no es un fallo aleatorio. Es un bug, un problema sistémico que necesita ser rastreado hasta su causa raíz. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Cuando un mismo problema o error se manifiesta repetidamente, no es porque seamos incapaces de solucionarlo, sino porque la solución que aplicamos es superficial, o porque no hemos entendido la verdadera naturaleza del problema. Vamos a desglosar esto. Cuando decimos error, a menudo nos referimos a un resultado no deseado. Pero la repetición de ese resultado nos obliga a preguntarnos, ¿qué estaba sucediendo antes de que ocurriera el error? ¿Qué condiciones existían? ¿Qué decisiones se tomaron? Y sobre todo, ¿cuáles eran las creencias o los supuestos que nos llevaron a tomar esas decisiones? Un ejemplo clásico es el de aprender una nueva habilidad, como tocar un instrumento musical. Digamos que estás aprendiendo a tocar la guitarra y te cuesta hacer un determinado acorde. Te equivocas, lo corriges, lo intentas de nuevo y te vuelves a equivocar en el mismo punto. Al principio piensas, soy torpe con los dedos. Pero si esa dificultad se repite una y otra vez, te das cuenta de que quizás el problema no son tus dedos, sino la forma en que estás posicionando tu muñeca, o la tensión que generas en el hombro, o incluso un pequeño malentendido en la partitura. La repetición te está gritando, no es el dedo, es algo más. En psicología, esto se ve mucho en lo que llamamos patrones de comportamiento. Si alguien tiende a atraer relaciones tóxicas, no es que tenga mala suerte. Es probable que haya un patrón subyacente en la forma en que elige pareja, o en cómo se comunica, o en las expectativas que tiene. El error de atraer a la persona equivocada se repite porque el patrón que lo genera sigue activo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a ver estos errores repetitivos como lo que son, señales valiosas? El primer paso es cambiar nuestra perspectiva. En lugar de castigarnos o sentirnos derrotados, debemos adoptar una mentalidad de detective. Cuando un error se repite, en lugar de decir otra vez, debemos decir interesante. ¿Por qué está sucediendo esto de nuevo? ¿Qué información me está dando esta repetición? Piensen en un niño aprendiendo a caminar. Se cae, se levanta, se vuelve a caer. Diríamos que está cometiendo el mismo error. No está aprendiendo.
Está experimentando, ajustando su equilibrio, probando diferentes estrategias. La repetición es parte del proceso de aprendizaje. Pero nosotros, como adultos, a menudo nos permitimos menos esa experimentación. Queremos una solución rápida y permanente. La clave para romper estos ciclos está en la asterisco profund. Didad asterisco de la corrección. Una corrección superficial solo aborda el síntoma, no la causa. Si sigues arreglando el mismo pequeño error en tu presupuesto mes tras mes, pero sigues gastando más de lo que ganas, el error se repetirá. La verdadera solución no es arreglar el número específico cada vez, sino entender por qué estás gastando de más en primer lugar. ¿Son gastos impulsivos? ¿Son gastos que te hacen sentir bien temporalmente? ¿Hay una falta de planificación? Esto se aplica a casi todos los aspectos de la vida, relaciones, carrera, finanzas, salud, e incluso a nuestras propias creencias. Si sigues creyendo que no eres lo suficientemente bueno y, como resultado, evitas oportunidades que te harían crecer, esa creencia se repetirá y te seguirá limitando. El error de no avanzar se repetirá porque la creencia subyacente no ha sido desafiada. Aquí es donde la frase "si el error se repite no es un error" cobra todo su sentido. Lo que una vez fue un simple fallo, una desviación accidental, al repetirse, se convierte en un patrón. Y los patrones, a diferencia de los errores aislados, son predecibles. Y lo que es predecible se puede cambiar. La pregunta crucial que debemos hacernos cuando un error se repite es, ¿cuál es la condición o el sistema que permite que este error ocurra una y otra vez? A veces esa condición es una creencia limitante. Otras veces es una falta de conocimiento o habilidad. Y en ocasiones es un entorno que favorece ese comportamiento o resultado. Consideremos un equipo de trabajo. Si el mismo proyecto se retrasa consistentemente por los mismos motivos, el líder del equipo no debería simplemente culpar a las personas involucradas. Debería investigar por qué esas barreras persisten. ¿Es la comunicación deficiente? ¿Hay una asignación de recursos inadecuada? ¿Los plazos son irreales? La repetición del retraso es una señal de que el proceso o el sistema necesita ser revisado. Y aquí viene la parte emocionante: una vez que identificamos el patrón y su causa raíz, la solución se vuelve mucho más efectiva. No es un parche temporal, es una transformación. Si el problema en la guitarra era la tensión del hombro, al corregir eso, no solo mejoras ese acorde, sino toda tu forma de tocar. Si el problema en tus finanzas era el gasto impulsivo, al trabajar en esa causa raíz, la solución financiera se vuelve sostenible. El desafío, por supuesto, es tener la paciencia y la honestidad para mirar de cerca estos patrones repetitivos sin juzgarnos duramente. Es fácil caer en la autocrítica, pero eso solo nos paraliza. En cambio, debemos cultivar la curiosidad. Como si fuéramos científicos de nuestra propia vida, observando los datos para formular hipótesis sobre las causas subyacentes y luego probar soluciones más profundas. ¿Qué herramientas podemos usar para desentrañar estos patrones? Primero, la autoobservación consciente. Presta atención a tus pensamientos, sentimientos y acciones en los momentos previos a que ocurra el error. ¿Qué estabas pensando? ¿Qué sentías? ¿Qué opciones tenías? Segundo, el diario. Escribir sobre estas experiencias te ayuda a ver las conexiones que quizás no notes en el momento. Anota cuándo ocurre el error, en qué contexto, y qué crees que podría haberlo provocado. Tercero, la búsqueda de feedback. Habla con personas de confianza que puedan ofrecerte una perspectiva externa. A veces, los demás ven nuestros patrones de forma mucho más clara que nosotros mismos. Cuarto, la educación y el aprendizaje. Si el error se repite en un área específica, quizás necesitas adquirir más conocimiento o una nueva habilidad. Por ejemplo, si te equivocas repetidamente en cómo manejar un conflicto, leer sobre inteligencia emocional o comunicación asertiva podría ser la clave. Y lo más importante, la voluntad de cambiar el enfoque. Si tu método actual no funciona, aunque lo hayas intentado muchas veces, es hora de probar algo diferente. A veces el error repetitivo es una señal de que necesitamos salir de nuestra zona de confort y explorar nuevas formas de pensar o actuar. Piénsenlo como un GPS. Si te dice que desvíes a la izquierda y sigues derecho, el GPS recalculará la ruta, pero seguirá mostrándote la opción original.
Si sigues ignorándolo, el GPS seguirá recalculando hasta que finalmente tomes el desvío correcto. Los errores repetitivos son esa señal del GPS, diciéndote que hay una ruta mejor, pero que no la estás tomando. La belleza de esta perspectiva es que transforma la frustración en oportunidad. Cada vez que un error se repite no es un fracaso adicional, sino una nueva oportunidad para aprender, para crecer y para implementar una solución más robusta y duradera. Es un testimonio de tu capacidad para refinar y mejorar. En lugar de temer a los errores, deberíamos darles la bienvenida a aquellos que se repiten. Son nuestros maestros más duros, pero también los más efectivos, si estamos dispuestos a escuchar. Nos obligan a ir más allá de las soluciones rápidas y a enfrentar las raíces de nuestros problemas. Y al hacerlo, no solo arreglamos el error, sino que fortalecemos nuestro sistema, nuestras creencias, nuestra forma de ser. Así que la próxima vez que te encuentres en esa situación familiar, donde un error parece burlarse de ti al repetirse, respira hondo. Sonríe. Y di para ti mismo, aquí estás de nuevo, mi maestro silencioso. ¿Qué tienes que enseñarme hoy? Porque, créanme, si ese error se repite, no es un error. Es una invitación a una comprensión más profunda y a un cambio real. Para resumir, hemos explorado cómo la repetición de un resultado no deseado, lejos de ser un simple fallo, se convierte en una señal poderosa. Esta señal nos indica que hay un patrón subyacente, una causa raíz que aún no hemos abordado completamente. Hemos visto que en lugar de culparnos, debemos adoptar una mentalidad de detective, buscando las condiciones, creencias o sistemas que permiten que el error se repita. Al identificar estas causas profundas y aplicar soluciones más allá de los parches superficiales, podemos romper estos ciclos y lograr cambios duraderos y significativos en nuestras vidas. Espero de verdad que este vídeo les haya dado una nueva perspectiva y herramientas para abordar esos desafíos recurrentes. Me encantaría saber sus experiencias. ¿Han tenido algún error que se repite una y otra vez? ¿Cómo lo han abordado? Dejen sus comentarios abajo, su historia podría ser la inspiración para alguien más. Y si este contenido les aportó valor, por favor, denle un buen me gusta, compártanlo con amigos que puedan beneficiarse de esta idea, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir descubriendo juntos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.